Hola, soy Fernando Sarmiento, escritor, y quiero invitar a todos a leer el libro Los Afectos, publicado por La Travesía Editora. Es una antología con todos los trabajos que ha publicado La Travesía Editora los últimos años, y yo participo justo en un cuento llamado Verano Oscuro. Es un cuento fantástico que narra una historia alternativa sobre la Segunda Guerra Mundial y también la realidad peruana. Trata de empatar la realidad peruana de la época del terrorismo con la Segunda Guerra Mundial a través de un artilugio, un sortilegio, un amuleto mágico que circula de mano en mano. Fernando, tú eres historiador. ¿Cuánto te ha servido tu profesión, digamos, para tu faceta como escritor? Lo que a mí me encanta de la historia es justamente escarbar y buscar información. Entonces, la información en la historia uno la interpreta. A mí me encanta la información en crudo. Entonces, justamente el tema de la información en crudo te da en la literatura muchas posibilidades. Te permite construir historias, te permite construir mundos, te permite interpretar, reinterpretar, ¿no? Y también crear realidades de repente alternativas utilizando de repente hechos concretos, hechos reales. Esos hechos reales, esos hechos concretos, puedes darles una carga fantástica, puedes doblarlos, quebrarlos y crear historias completamente hasta inverosímiles, pero completamente lógicas en el sentido narrativo. ¿Qué nos puedes contar del argumento de tu cuento, Fernando? Bueno, yo siempre quise explorar el tema de las conspiraciones, ¿no? Pero me parecía que el tema de las conspiraciones políticas siempre estaba demasiado pegado a los diálogos, siempre estaba demasiado pegado a cierto esquema de personajes, y decidí añadir un elemento fantástico al tema de la conspiración. En este caso, decidí añadir, como te señalo, el tema de un amuleto, de un objeto mágico que cambia de manos a partir de una determinada época. Entonces, a partir de este amuleto, por así decirlo, se crea pues toda una serie, me sirve de pretexto en todo caso para explorar algunos pasajes de la historia que pueden ser pues la invasión rusa en 1941, la época de Sendero Luminoso en el Perú en los 80s, la China comunista de 1971 con la muerte de Mao y todas sus consecuencias. Entonces, este elemento que se usa mucho en el lenguaje cinematográfico, es decir, tener un elemento que un poco está ahí presente, que en realidad no tiene mucho que ver con la historia, pero que está ahí presente un poco para que sirve como canal conductor a todas las historias. Me gustó mucho trabajarlo, y sobre todo porque en el género fantástico, en este caso, te da mucha libertad para hacerlo, ¿no? En el género también de la ficción periodística o en esas cosas no puedes jugar mucho con esas cosas, ¿no? Y además hay que ser sincero, tus remates tienen que ser un poco más moralistas, más políticamente correctos, ¿no? En el género fantástico necesitas tanto de esas cosas, ¿no? Esa libertad total que a mí me encanta, ¿no? Que debería también tener el género de ficción. ¿Cuáles son tus principales referentes en cuanto al género del cuento, Fernando? En el género del cuento me encanta mucho lo que hace Ribeiro, sobre todo en cuentos como La Insignia, ¿no? En el caso del cuento me gusta mucho lo que hace John Cheever, ¿no? Son cuentos muy concretos, muy exactos, ¿no? Me gusta mucho en el Perú también lo que hace Colchado, cómo va creando todo un esquema, cómo va creando todo a partir de una oruga, va creando pues toda una mariposa, por así decirlo. Me encantan mucho, no tengo autores determinados, pero me gustan mucho estas colecciones de ciencia ficción de los años 50 y 60 en los Estados Unidos, ¿no? Trabajan mucho, me encanta la naturalidad con la que manejan la ciencia ficción, ¿no? Literalmente dan por asentados ciertos hechos con una naturalidad que simplemente se vuelve cómplice con el lector, ¿no? Y eso te ayuda a hacer mucho más llevable los cuentos. A mí no me gustan mucho los cuentos de ciencia ficción o en general los cuentos que te explican mucho, ¿no? Yo creo que los cuentos que te empiezan a explicar demasiadas cosas, que te atollan de datos, no terminan de empatar con uno, ¿no? Yo creo que los cuentos tienen que ser muy concretos, muy fluidos. Fernando, ¿cuál crees que es el hilo que une todos los libros que tú has publicado? Yo debo ser uno de los escritores más eclécticos que hay, en el sentido de que elaboro muchos temas. O sea, mi primer libro
Fue una mezcla entre declaración de amor al rock and roll, autoayuda, pero también los vericuetos del amor adolescente. Era casi bajo la misma estrella en una discoteca punk. Mi segundo libro tiene que ver con historias fantásticas, pero no solamente fantásticas, sino también desenfadadas. Yo creo que el hilo que une un poco a mis textos es el desenfado, el no tomarse las cosas muy en serio. Yo creo que la realidad ya de por sí es muy aculosa, muy seria, entonces yo creo que ponernos la corbata muy fija, ponernos todos serios, ponernos demasiado correctos, ponernos demasiado en compromiso, no le hace bien a la literatura. O sea, yo creo que la literatura tiene que sacarse un poco la corbata, andar más descalza, explorar una serie de cosas, ¿no? Porque finalmente los autores son libres de escribir de lo que ellos quieran, ¿no? O sea, Miguel Gutiérrez en un libro, en su libro La generación del 50, a pesar de que habla mucho del tema de cómo la literatura es importante por su trascendencia, por su mensaje y por su responsabilidad, y obviamente lo ve desde una perspectiva ideológica. También a pesar de eso, a pesar de que ser muy claro en la parte ideológica, él tiene muy en claro que los autores son completamente independientes, que pueden voltear sobre los temas que ellos quieren, y eso lo respeta. Yo creo que en la época de que a los escritores se nos realmente somete a tener un compromiso o tener una responsabilidad, yo creo que los escritores también tienen que decir, bueno, yo finalmente elijo lo que yo quiero elegir.